afianzado bien aclarado. Empezamos hablando sobre la organización del sistema nervioso y la primera clasificación que tenemos que tener presente porque va a ayudar a las siguientes, ¿cierto? La clasificación sistemática o sistémica del sistema nervioso. Esa clasificación viene de la organización sistemática del sistema nervioso. Insisto, suena redundante, pero así es. Y hablamos de la organización, de la división del sistema nervioso, considerando su sistematización, establece dos ejes, ¿no es cierto? La organización horizontal y vertical. Doctora, ¿me podría recordar la organización horizontal? ¿Ya? ¿Qué clasificación describe el sistema nervioso? ¿Ya? No. ¿Doctora? ¿Ya? La clasificación se da por neurómenas. ¿Qué es una neurómena? Porque ahí sacamos la organización horizontal. El primer mantra que manejamos acá. ¿Saben qué es un mantra, no? Los dedos utilizan palabras, frases que repiten en cierto tono y de cierta manera para que tenga un efecto a la hora. Entonces, ¿sabes? Tenemos el mantra de la organización neuromérica. Ya me dijo que la clasificación desde el punto de vista de la organización horizontal es por neurómenas. Entonces, copió muy bien la de acá, pero estuvimos hablando de los neurómenas. Entonces, ¿qué son los neurómenas? ¿Qué elementos tienen las neurómenas? Ahí quedamos entonces, cerca del punto, vamos. Neuronas sensitivas, motoras e intercaladas. Neuronas sensitivas, motoras intercaladas. Básicamente es el receptor sensitivo. ¡Eso! Comenzamos con el receptor. El receptor sensitivo, la Vía central de procesamiento. luego la referente y luego la. Órale, sí, bien se ganó. Así suele suceder, ya que el organismo mejor acelerando se va acordando, termina contestando de forma adecuada. Entonces somos unos excelentes colaboradores. Muy bien, doctora, ¿tu apellido? Más. Entonces, eso nos daba como resultado pues la organización básica que nos describía que en la central de procesamiento se activa este código binario, ¿no? Porque pasa o no pasa la información. Ya, no nos podíamos quedar con una organización horizontal porque eso es muy básico, eso funciona para una sola célula. Necesito la organización vertical. La organización vertical, ¿qué elementos describe el doctor? Vamos. Por ahora, pues los apuntes, doctora Salcedo, vamos. Vamos. El sistema central. ¿Ah? El sistema central. ¿Y qué más? Neuronas. Levante de la mano para hablar. Doctora Salcedo, usted tenía la palabra, díganos. Ya le quedaron por ahí. Una parte de la organización vertical describe el sistema segmental. ¿Qué más? La pregunta está, pero ya en el cuerpo de sincrona. Vamos, doctora Salcedo. ¿Alguien que le ayude? Vamos, doctora. El sistema vertical describe el sistema segmental de la comportamiento vertical, el roboencéfalo, el orgánico central, el encéfalo y el encéfalo. Aparte del encéfalo. Ya. Esta estructura la van a formar el roboencéfalo. Y también van a subir al sistema suprasegmental. Eso, ¿no es cierto? Entonces la organización vertical describe segmentos organizados en neurómenas que tienen otros nombres, ¿no es cierto? La organización horizontal describía las neurómenas tal cual, pero el nivel vertical les va a describir como metámeras, rombómeras o mesómeras. Y de aquí nos encontrábamos con que en la organización vertical necesitamos un jefe, que es el sistema nervioso suprasegmental. Ok, doctora, ¿entendido? Más. Ya, la sistematización del sistema nervioso nos da la pauta para describir algunos componentes y notar algunas características. Decíamos que el sistema nervioso segmentario tiene que tener nervios, ¿no es cierto? Necesitamos las vías aferentes y eferentes que pasen la información que entre al eje de células intercaladas, que es el sistema nervioso central, y un punto de salida que vaya a los órganos efectores. Eso le distingue del sistema nervioso suprasegmentario, el cual está prácticamente ahí solo para tomar
conversaciones y conversar con vías ascendentes que suben a dar la información y vías descendentes que llevan las órdenes de este nivel. La pregunta entonces sería, ¿el sistema nervioso suprasegmentario es completamente aislado o tiene alguna forma de recibir información que no sean los segmentos? Vamos, doctor Samanio. Tiene a los nervios olfatorio y óptico. Y óptico, ¿ya? ¿Qué son en realidad? Falsos nervios. ¿Ya? ¿Por qué decimos que son falsos nervios craneales? Son prolongaciones. Directamente prolongaciones del cerebro. Son prolongaciones o extensiones cerebrales. Muy bien, más. Tranquilos, poco a poco vamos a ir consolidando y aclarando las ideas. Lo importante es que tengamos bien definidos los. Pues díganme. Se siente mal, ¿verdad? Ya les digo, no sigan permisos, solo notifiquen que se quieren retirar por alguna cosa, ¿ya? Para que no pierda el hilo de la clase. Y por elemental cortesía, Entonces regresamos al final de la clase a este punto, ¿cierto? Y decíamos, bueno, la organización sistémica nos explicó por qué la distribución o la forma en la que trabaja el sistema nervioso equivale a una computadora que partió de un circuito muy básico de encendido y apagado para volverse un sistema de códigos binarios muy complejo. ¿Ya? ¿Qué sector del sistema nervioso describió esa complejificación? La célula de partida fue el sector sensitivo. Estamos una neurona pluripotencial que hacía todo y después fue reclutando. ¿Qué sector reclutado fue el que se complejificó para que obtengamos esta malla compleja? No. Bueno, ya, si el sensitivo no es porque es el precursor y el motor no es porque es el ejecutor cualquiera, el intercalado. ¿Ya? El sector intercalado. ¿Ya? El motor es el más del obrero, ¿no? Que le dicen, hazme una hora y hace la olla. ¿Ya? Es del obrero el que hace, contrae tal músculo y lo contrae. Pero quienes deciden qué tanto contraen, a cuál activan, o a cuál inactivan, a cuál inhiben, a cuál estimulan, son las células intercaladas que procesaron la información sensitiva que les llevó la neurona sensitiva. Establecimos entonces este gráfico que pertenece al texto de Snell, los textos básicos que se les mencionó y que describe exactamente todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Con algunas visiones, con algunas especificaciones, como por ejemplo los cerebros de relevo. ¿Alguien recuerda qué son los cerebros de relevo? Para conectar con áreas más complejas. Desarrollemos de ello. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Tengamos una idea más contextual para que vayamos entendiendo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan del ganglio cerebral del gusano? Ya, desarrolla la idea a partir de ese principio. O sea, que se comenzó a evolucionar. Entonces pasó como que la mea al gusano que ya tiene el ganglio cerebral. Entonces comienza a complejificarse para llegar a, o sea, bueno, y ahora es redundante, complejifica el cerebro en sí y comienza a tener más funciones. Entonces, si yo tengo más funciones y yo me vuelvo más complejo, ¿por qué soy relevo? No es desde el principio. Dele un personaje. A ver. Ok, cuando el cerebro funciona, el cerebro hipocrinial, ese ganglio, es, como decir, no es reemplazado, sino que viene el cerebro un nuevo coordinador, que viene un superior suyo, y este es relegado. No, Eso, se da un fenómeno de relegado. El relevo, porque usted está en carrera de relevo. Yo soy el viejito Unki, le paso la posta. ¿Ya? Yo igual le tengo que pasar información a mi superior, pero el superior lo que hace es ahora cumplir las veces mías. Yo sigo cumpliendo mis funciones, pero ahora son subalternas, supeditadas a lo que me diga mi jefe. Gracias, doctor.
Entonces, teniendo esas ideas claras y considerando algunos factores también, como lo que hablábamos, ¿no? La ontogenia nos dice que tenemos que prestar atención también al desarrollo embrionario. Veíamos como un señalizador potente como la motora empezaba a dar forma al tubo neural y le organizaba en segmentos o le organizaba con su extremo craneal de comando, ¿cierto? Se describía entonces el bordencéfalo, el espinal, regido por esta notoforma, y el sistema, o el acroencéfalo, que es el que va a constituir el sistema suprasegmentario. Es importante por lo mismo tomar en cuenta que esto se ajustaba a un proceso evolutivo, a un proceso de desarrollo. Y dijimos desde el principio que la irritabilidad dependió de la necesidad de mantener el equilibrio interno. Equilibrio interno que conocemos como una palabra que es ¿cuál, doctora? Homeostasis o homeostasia. Ok, ¿me podría describir la homeostasia? ¿Qué ejemplo dimos para describir la homeostasia? El correcto funcionamiento del órgano receptor. Ya. Esto es ya pregunta un poquito más complicada, pero quisiera saber, ¿ustedes ya han recibido lo que es la retroalimentación negativa? ¿El feedback negativo? ¿Feedback negativo? Vamos, ¿alguien sabe? ¿Todos más? Dale, doctora Salcedo. Bueno, no hemos dado el ejemplo de la glucosa, usted lo sabe, pero entonces explíqueles a sus compañeros. ¿Qué es la retroalimentación negativa? Ya. Ante una señal. Entonces, el ejemplo es sobre la glucosa baja y luego está la retroalimentación negativa y luego estaría la glucosa alta. Le vamos a dar más por eso rápido y vamos a explicar lo que nos dijo la doctora Salcedo. La retroalimentación negativa, el feedback, que se han escuchado, está haciendo el doctor retroalimentación. Entonces usted respondió mal el examen, entonces le da la respuesta correcta para que usted corrija en su cabeza. El organismo está haciendo todo el tiempo eso, el equilibrio interno, la homeostasia se logra gracias a que las células mantienen este sistema de retroalimentación negativa. Es un fundamento para el funcionamiento orgánico. Entonces, ¿en qué consiste la retroalimentación negativa? ¿Se acuerdan de la ameba? Ella resulta que le empieza a faltar sodio. ¿Sí? Entonces, la falta de sodio envía una señal al interior de la célula y la ameba inmediatamente, al percibir caída de sodio, ¿qué es lo que hace? Cierra los poros, los canales de sodio de su membrana para que el sodio no salga. ¿Sí? Y empieza a meter más sodio por efecto osmótico. ¿Ya? Eso es un feedback negativo. Hay menos sodio, entonces yo activo mecanismos para que el estado se invierte. Vamos a un ejemplo más simple. Ustedes conocen de la glucosa, ¿cierto? Sabemos que la glucosa entra a las células para que funcione dentro de los mecanismos de obtención de energía a través de la insulina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted está estudiando todo el día en la universidad y no ha podido comer nada y le da un bajón de glucosa. La concentración de glucosa en sangre ha bajado, ¿ya? Y la insulina lo que se encarga es de meterle a las células. Entonces, ¿qué pasaría si usted en el plasma tiene un nivel muy bajo de glucosa? ¿Produciría más insulina o menos insulina? ¿Qué dice? Evita, suspende la producción de insulina, porque si usted trata con un nivel bajo, al producir más insulina lo bajaría aún más, ¿cierto? Entonces, si es que el mecanismo genera un incremento en el efecto que ya tiene, es una retroalimentación positiva, ¿sí? Pero cuando yo hago el efecto contrario,
buscando el equilibrio, tengo una retroalimentación negativa. Entonces el cuerpo, ante los niveles bajos de glucosa, detecta a través del hipotálamo que esa glucosa está baja. Entonces el hipotálamo ordena al sistema endocrino que se deje de producir insulina. ¿Ya? Y se active la producción o la destrucción de glucagón. ¿Sí? Entonces la glucosa empieza a liberarse en el torrente sanguíneo para que suba. ¿Sí? Glucosa baja, activación de mecanismos para subirlo, ¿ya? Para conseguir el efecto contrario. Una persona que tiene niveles altos de glucosa en sangre, que determina que la insulina se secrete en mayor cantidad. Y esa insulina meterá la glucosa en las células, recuperando el equilibrio. Entonces, resulta que todos estos mecanismos que van a generar regulaciones todo el tiempo, ustedes van a ver retroalimentación negativa en todo. ¿Sí? Desequilibrio osmótico, funcionan los riñones para recuperar el equilibrio. Hay mucho oxígeno y poco dióxido de carbono, hay un trastorno en el equilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué sucede? Los pulmones se encargan de remover el oxígeno y retener dióxido de carbono. Hay exceso de dióxido de carbono, ¿qué es lo que sucede? Hiperventilo para que haya un buen intercambio y reemplace el oxígeno en lugar de ese dióxido de carbono de exceso. ¿Sí? Entonces, mecanismos que generan el efecto contrario a un déficit o un exceso se denominan retroalimentación negativa. Y esa retroalimentación negativa es comandada por qué parte del organismo? Por el sistema nervioso autónomo, como bien dijo la doctora Salcedo. Entonces, ¿por qué les traje a colación este principio de la retroalimentación negativa? Porque tenemos que considerar que desde el desarrollo de la irritabilidad, lo que buscábamos era ese equilibrio. Lo primero que tenemos que buscar como célula, como organismo, es sobrevivir. Y el equilibrio interno es fundamental. Entonces, la homeostasis me permite sobrevivir. Si es que sobrevivo, estoy alimentado, estoy oxigenado, estoy satisfecho, puedo pensar y decir, voy a ser amigos, voy a interrelacionarme, voy a correr, voy a vivir. Entonces, el sistema nervioso de la vida de relación es un sistema funcional somático que depende de la voluntad, pero que está en comunión con un sistema más antiguo y que estuvo ahí mucho tiempo antes, el sistema nervioso autónomo, ¿sí? O sistema nervioso de la vida vegetativa. ¿Qué decimos entonces? Si es que hablamos de las funciones más primitivas o más simples, se fueron agregando cosas más complejas, el sistema nervioso de la vida de relación va a tener estructuras más complejas, células más grandes, sinapsis más sofisticadas. El sistema nervioso autónomo es más viejito y va a estar utilizando células más pequeñas, conexiones más lentas, ¿sí? Va a tener red telefónica, el otro tiene fibra óptica. Y por lo mismo, la estructura, la ubicación en el sistema nervioso del sistema nervioso vegetativo va a ser más profunda, va a estar en estructuras más viejitas. Y el sistema nervioso de la vida de relación va a estar ubicado en estructuras más modernas. ¿Está? Entonces, partamos de ese principio. Cuando hablamos de la siguiente división del sistema nervioso, que corresponde a la división funcional, pensamos en el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa como componentes funcionales. Es decir, elementos del sistema nervioso que funcionan, el uno para mantener la homeostasis, el equilibrio interno, y el otro para permitirle desenvolverse con el medio externo, ¿sí? Generando respuestas voluntarias. Este se formó antes y este se formó merced a este de acá, ¿sí? El primero en formarse, el más antiguito, fue el que gestó que este se desarrolle y se vuelva más complejo. ¿Ya? Aunque no son lo mismo y no cumplen lo mismo, por la misma razón, tendrán relación, ¿sí? O sea, se vincularán de alguna manera. No son independientes, no son separados. No es que acá nomás los autónomos y nosotros los somáticos somos vacancísimos, no tenemos nada que ver. Y ahí ven el ejemplo, ¿no?
Usted tiene hambre o tiene niveles de glucosa baja y su organismo solito se encarga de regular las hormonas, ¿cierto? El hipotálamo tiene sus cosas. Pero usted al mismo tiempo puede sentir el hambre y voluntariamente buscar comer. ¿Sí? Un ejemplo que les llega más, que suele llegar más, ¿cierto? Cuando entran a la sala les decíamos y encuentran a su crush. Entonces percibieron por la vía sensitiva, por su visión, que estaba ahí el chico o la chica que les gusta. Y la reacción que ustedes tienen automáticamente es automática. Frecuencia cardíaca acelerada, sudoración, liberación de catecolaminas. ¿Okay? Y toman una decisión vinculada con la voluntad. Dan media vuelta y huyen. O toman valor y se acercan a decirle hola. Entonces los vínculos existen y resulta de este solapamiento en el desarrollo. Pero para poder navegar en el sistema nervioso no podemos solamente decir, bueno, tiene estas funciones, o se desarrolló así, o se sistematiza así. Tengo que darle un sector para todo, ¿no es cierto? Ustedes están estudiando medicina y da lo mismo que estudien medicina en la C204 o en la D307, ¿no es cierto? Pero como pasó hoy, teníamos que saber dónde está el aula para llegar a recibir la clase. Aunque las funciones no varíen, necesitamos sectores. Entonces, la división anatómica nos ayuda a ubicar por sectores, ¿ya? Y el sistema nervioso, en su división anatómica, contempla la división que ya nos describía la sistematización. Un sector sensitivo, periférico, y motor periférico, representado por los nervios sensitivos y motores, junto con sus ganglios. ¿Sí? En este sistema nervioso periférico, los nervios sensitivos y motores se dividen de acuerdo a la neurómera en el que están. ¿Sí? Las neurómeras que salen de la médula espinal tomaban el nombre de metámeras, ¿no es cierto? Y estas metámeras se relacionan con nervios denominados nervios espinales o raquídeos, que tienen ciertas características especiales, son bastante uniformes, son bonitos. ¿Ya? Por otro lado tenemos en los mismos nervios periféricos, aquí está mal, no es nervios periféricos, sino nervios raquídeos. ¿Ya? Y acá tenemos los nervios craneales. Estos nervios craneales también existen, también hay nervios sensitivos, nervios motores, pero no son tan ordenados. ¿Ya? Algunos son sensitivos, otros son motores y otros son nervios no binarios. Tienen ambas cosas, ¿no? Son mixtos, tienen sensitiva, componente sensitivo y motor. ¿Ya? En estos sectores vamos a encontrar ganglios. Los ganglios sensitivos son netamente los que van a aportar a la precursora de todo, a la célula sensitiva por excelencia. ¿Ya? A la que vimos que se formó en el proceso del desarrollo desde espongiarios hasta anélidos y pasamos a los platelinos. ¿Sí? Es esa célula sensitiva que estuvo en la piel, se queda guardada en un ganglio. Entonces, la central de procesamiento en el sistema nervioso periférico del sector sensitivo es el ganglio sensitivo. ¿Sí? ¿Se entendió que les estoy viendo con carita de gusto? ¿Qué no entendieron para repetir? Pero es importantísimo que todos esto me entiendan. ¿Qué pasa? Bueno, sistema nervioso periférico, ¿cierto? Es la primera división de la que vamos a agarrar y nos acordamos que el sector periférico tenía dos componentes, el sensitivo y el motor, ¿cierto? Este sensitivo está representado, siempre que hablemos del sistema nervioso tiene que haber neuronas, ¿ya? Y donde esté el cuerpo neuronal es una central de procesamiento, es donde la neurona anida su función. ¿Ya? Las prolongaciones van a ser las que den origen a los nervios en el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué sucede? Las centrales de procesamiento del sector sensitivo en el sistema nervioso periférico son ganglios.
ganglios sensitivos. ¿Qué neurona va a estar en el ganglio sensitivo? La neurona sensitiva. Esta neurona sensitiva, ¿de dónde salió? Como vimos en el proceso de desarrollo filogenético, es la primera célula irritable que apareció. Es la que antes de regarse hacía de todo y después cogió encargados oficiales, ¿no? Amanuenses. ¿Ya? Que formaron después los otros sectores. Entonces, el sistema nervioso sensitivo en el componente periférico está representado en su central de procesamiento por el ganglio sensitivo, las neuronas sensitivas. Los nervios sensitivos o la parte sensitiva de los nervios periféricos van a ser las prolongaciones de esta neurona. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya. Esta neurona va a tener entonces una prolongación que recibe la información que se llama dendrita. ¿Ya? Y una prolongación que envía la información a sus células intercaladas, que va a denominarse axón. ¿Ok? Entonces, el axón llevará la información a otro sector. ¿Qué sector es ese? Vamos, a ver. Si no, sensitivo y habrá información al sector intercalado. Al sector intercalado, que representa qué sistema nervioso. Perfecto, doctor apellido. Doctor Parra Ramaz. ¿Sí? El sector intercalado representado por las células. ¿Cómo está? Por las células intercaladas del sistema nervioso central. Entonces, teníamos que hasta ahí habíamos hablado de la parte sensitiva. Tenemos después un componente motor, ¿no es cierto? El sector motor debe estar representado también por un ganglio, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, las neuronas motoras del sector periférico, ¿ya? ¿De qué tipo son? ¿Perdón? No. Son motoras, sí. Son neuronas motoras, pero en este caso no son universales como las otras. ¿Sí? Las neuronas del sector periférico motor son las neuronas las más viejitas, las más antiguas, las del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? Entonces, cuando usted encuentre un ganglio en el componente motor del sistema nervioso periférico, usted sabe que esa neurona es autónoma. Es del sistema nervioso de la vida vegetativa. ¿Ok? Ahí, para que recuerden ustedes la primera clase, les decía que la motoneurona somática sufrió un secuestro. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan? Entonces, usted la motoneurona somática, ¿dónde la va a encontrar? ¿En qué sector? En el sector intercalado que corresponde al sistema nervioso. Sígalo. Ah, doctor, apellido. Más. Entonces, doctor, usted dijo sector intercalado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la motoneurona somática estaba en el sector intercalado. ¿Dónde está la motoneurona autónoma? Acabamos de decirlo. Piense un poquito, no se puede. Pues, vamos a cerrar. En el sector periférico, la parte motora, periférico. ¿Ya? Insistimos, voy a hacerles otra vez el grafiquito. Asusito. Está bien. ¿Será que podemos pasar de esta parte? No se preocupen. ¿Entienden esto? Es una vaina. ¿Entienden la?
A ver, para el recuerdo de todos, teníamos el sector, la organización horizontal, ¿no es cierto? Vía estímulo sensitivo, receptor sensitivo, vía aferente, ¿no es cierto? Central de procesamiento en el sector periférico sensitivo, ¿no es cierto? Esta célula va a llegar a un grupo de células intercaladas que convergen entre sí y determinan una respuesta que va a salir a una motoneurona, la cual va a dirigirse al músculo liso o a las glándulas. ¿Ya? Entonces teníamos el sistema nervioso central o sector intercalado del sistema nervioso periférico motor, representado por las motoneuronas autónomas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces decíamos, claro, las neuronas sensitivas, el sector sensitivo, periférico sensitivo, es único, o sea, es una sola neurona sensitiva que es la que va a meter la información al sector intercalado, al sistema nervioso central. Pero en la respuesta tenemos la neurona más vieja, la que antes era directamente se conectaba la sensitiva con la motora. Esta es la más antigua. Es la que me daba respuestas muy básicas, ¿no? Que las células se contraigan, ya habla bonito de esa, la que mantenía el equilibrio, es la que va a dar origen a la motoneurona autónoma. En ningún lado le vamos a ver como motoneurona autónoma, sino como neurona de ganglio autónomo. Pero esta es una motoneurona, es una generadora de respuestas motoras. ¿Ya? Como tenemos el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa, tenemos que encontrar dónde está la neurona motora somática, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el desarrollo, en el proceso evolutivo, cuando aparece esta neurona que va a irse a los grupos musculares? En vez de organizarse en el sistema nervioso periférico, se organiza, aparece acá. Aparece acá en el pecho. Es secuestrada en el desarrollo endogenético por las células intercaladas. Pero esta célula, ¿es una célula intercalada? No conversa, no regula, no modula. Simplemente bota su axón y se va al músculo. ¿Sí? Entonces, el rato que queremos localizarle en el sitio a la motoneurona somática, tenemos que ver el sistema nervioso central. Pero cuando pensamos en la neurona primitiva que nos mantenía el equilibrio, pensamos en la neurona autónoma. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya se aclaró? Listo. Entonces, decíamos que la organización del sistema, la organización sistémica del sistema nervioso nos da pie para que comprendamos la división funcional, pero también que podamos encontrar la división anatómica. Volvemos entonces a hablar del sistema nervioso, periférico, que tiene componentes sensitivos y motores. ¿Sí? La parte sensitiva de los nervios va a estar representada por centrales de procesamiento, es decir, los cuerpos neuronales de las neuronas sensitivas. Entonces, los ganglios sensitivos serán a las neuronas sensitivas, que se encargan de meter la información al sistema nervioso central. Las prolongaciones estarán formadas por la dendrita y el axón de estos nervios periféricos. ¿Sí? A nivel de la médula espinal, esto se organiza en nervios raquídeos. ¿Sí? En la médula espinal. Y ahora, ¿qué pasa con el sector motor? En el sector motor vamos a encontrar que en estos nervios raquídeos encontraremos fibras que salen de las células intercaladas buscando un ganglio autónomo. Y este ganglio autónomo se dirigirá a músculo liso y glándulas. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. ¿Qué pasa con el componente somático? ¿Dónde tenemos que buscar la neurona motora? En el sistema nervioso central. Entonces, esta motoneurona que está en el sistema nervioso central, ¿va a tener un ganglio aquí metido? No.
solamente emite un axón sin buscar ganglio y se va directamente al músculo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ya. Entonces, ¿qué resulta de esto? Los nervios en la médula espinal van a estar formados por raíces mixtas con un componente sensitivo y un ganglio dorsal que tiene a la neurona sensitiva y una raíz motora que lo que tiene es fibras de las células intercaladas que están buscando un ganglio autónomo y fibras o axones de la motoneurona somática que se van directamente a músculo estriado. ¿Comprendido? ¿Está fácil? Veo esa carita de luz y pienso que dice sintió lo que es el verdadero perdón. Todos de bien. Entonces, bueno, respiren, inhalen, retengan, exhalen, inhalen, retengan, exhalen, inhalen, retengan, exhalen. Ha dejado que su corteza de hipocampo se dé un respirito para procesar. No es tan importante ahorita su corteza prefrontal. El rato que usted está desesperado por acordarse cada elemento, usted activa la misma parte del cerebro que utiliza para acordarse la lista de compras de la mamá. 5 huevos, un apio, 2 tomates, ¿no? Llega a la tienda, ¿qué quiere, mijo? Mierda, mami, ¿qué era? Entonces, esa corteza es de corta duración, tiene una memoria de corta duración. Usted lo que tiene que hacer es buscarse más circuitos para que la información se cimente. Entonces, ¿qué utiliza para que eso suceda? Primero tiene que comprender la información y después hacer asociaciones. O sea, no es de gratis que yo me pongo a hablar acá del monkey o del crush o de todo eso. Es para que usted busque asociar cosas y luego las ancle para acordarse. Después las repeticiones van a hacer el resto y su corteza prefrontal va a permitirle recordar nombres y estos elementos con sus denominaciones. Pero si entendió el proceso, tiene el 90% del camino a favor. ¿Ya? Entonces acuérdense que hemos estado hablando del desarrollo filogenético que nos describe qué camino siguió el sistema nervioso para formarse. Entonces solamente estamos ordenando las piezas del rompecabezas para que usted entienda en el sistema nervioso ya desarrollado dónde está cada cosa. La neurona primera en aparecer, la motoneurona que fue la primera en ser reclutada, la aparición del sistema nervioso central como un conjunto de células intercaladas y cómo estas se conectan y dan lugar a la división. ¿Sí? No es difícil. Lo estamos viendo ahorita todavía, no lo es. Entonces, ya con esto hablábamos de que a nivel de la médula tenemos raíces nerviosas o nervios que se denominan nervios de la médula espinal o espinales, también denominados raquídeos. Esos nervios raquídeos son ordenaditos, son bonitos, organizan sus metámeras en bacán y son mixtos, es decir, viene el componente del sector sensitivo y el sector motor presente. ¿Sí? Cada nervio va a tener entonces axones sensitivos, axones motores. ¿Sí? Y vamos a tener un ganglio sensitivo y la parte motora va a buscar al ganglio autónomo. ¿Ok? Y vamos a llegar a glándulas, músculo liso y músculo estriado. ¿Ok? Esta parte sensitiva también recibirá información del exterior del cuerpo y del interior del cuerpo. ¿Ya? Eso es la médula espinal. ¿Qué sucede a nivel de las rombómeras y la mesómera? Es decir, en el cornencéfalo. Tenemos otro sistema nervioso periférico que es un poquito más desordenado. Los nervios craneales.
Pero como sabemos que eso está ordenado en neurómeras, sabemos que vamos a encontrar ganglios sensitivos, nervios sensitivos, ganglios autónomos, nervios motores. ¿Sí? Lo que sucede es que aquí no todos son iguales. En la médula espinal todos son raíces que tienen componente sensitivo y motor, y fibras autónomas y somáticas. ¿Sí? En cambio, los nervios craneales son más desordenados. Hay unos nervios que solo tienen fibras sensitivas, son nervios sensitivos. Hay otras que son solo motores, son nervios motores. Y hay otras que son mixtos, ¿sí? Que tienen sensitivos a motores. Algunos tienen solamente fibras somáticas, otras tienen fibras viscerales. ¿Sí? Hay unas que tienen componentes autónomos, otras que no los tienen. ¿Ok? ¿Ya? Todo esto entonces da eco de lo que ya sabemos de la organización horizontal del sistema nervioso y da lugar a los componentes del sistema nervioso periférico. Este sistema nervioso periférico se supedita al sistema nervioso central. Como vimos, ¿no es cierto? El sistema nervioso periférico va a tener un orden en nervios raquídeos cuando pertenece a la médula espinal, y la médula espinal es el sistema nervioso central. Y otra parte cuando tenemos que ver con el tronco encefálico o los componentes del rompencéfalo y el mesencéfalo, en el que vamos a encontrar a los nervios craneales. En este caso, en la división del sistema nervioso central, vamos a encontrar a la médula espinal que ya mencionamos y al encéfalo. ¿Ya? Hay un punto de partida que nos permite describir esto. Los anatomistas se basaron en el desarrollo embriológico para encontrar estas diferencias. ¿Sí? No solamente en el aspecto. La médula espinal se origina en una parte específica del embrión, ¿ya? Pero como el sistema nervioso tiene esta organización vertical, el extremo craneal, para poder organizar sus elementos suprasegmentarios y el cordencerebro y todo, tiene una forma especial y particular de organizarse. Y para organizarse empieza a dilatarse hacia unas vesículas. ¿Sí? Las vesículas encefálicas, al dilatarse, dan lugar al rombencéfalo, al mesencéfalo y al prosencéfalo. Y después que ya maduran y se organizan, dan lugar al bulbo raquídeo, al puente del variolio o protuberancia, que se unen al cerebelo, y después tenemos al mesencéfalo. Entonces, como teníamos notocorda hasta aquí, la parte del encéfalo que alcanza la notocorda decíamos que se llamaba cordencéfalo, y va a estar representado por el mesencéfalo y el rombencéfalo, que a su vez está formado por la protuberancia y el bulbo, y se unen al cerebro. De ahí, donde ya no había notocorda, nos encontrábamos con el prosencéfalo. El prosencéfalo, que a su vez está formado por el diencéfalo y el telencéfalo. El diencéfalo y el telencéfalo tienen configuración o tienen organización basada en la notocorda, ellos ya no es cierto? Entonces su organización no tiene sistema nervioso periférico ni tiene neuronas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta de la división que pueden haber leído de su texto, ustedes ya tienen mucha más información entre manos. Y esa información les va a permitir entender ciertas características especiales. Vamos, ustedes no lo vas a ver. La notocorda influye hasta qué parte del sistema nervioso central. Va toda la médula, ¿no? Hasta dónde encuentra usted notocorda, que influye en la formación del de hecho es hasta mesencéfalo. Entonces, donde usted encuentre notocorda, bueno, no la encuentra, pues solamente es de teoría del plenario, pero donde el influjo de la notocorda llegue, el sistema nervioso se organiza haciendo segmentos. Y si es que hay segmentos, esto es una neurona. Entonces, las mesómeras dictan la culminación del cordencéfalo. ¿Sí? Recuerden entonces que el cordencéfalo formado por mesencéfalo y rombencéfalo son el tope de
el desarrollo o del componente segmentario del sistema nervioso. Y el suprasegmentario, pues, y el encéfalo que ya no tiene nos recuerda que les pone. Bueno, ahora entonces vamos a hablar de algunas características del sistema nervioso central y periférico, ¿ya? Fortaleciendo lo que ya hemos dicho acá. ¿Ya? El sistema nervioso central tiene su forma particular de estudio y de organización. El sistema nervioso periférico también. ¿Ya? Decíamos que cuando pensemos en sistema nervioso periférico tenemos que pensar en nervios y ganglios. ¿Sí? Cuando pensamos en sistema nervioso central ya tenemos que pensar en algunas cosas. Primero, el sistema nervioso central, este grupo de células intercaladas, ¿ya? Empezaron como empleados de la neurona sensitiva, ¿no es cierto? Fueron reclutados por la neurona sensitiva. Pero después ellos dijeron, como en McDonald's, yo era tu empleado, ahora yo soy el durísimo. Así que yo voy a estar en el edificio. Yo me voy a meter en el conducto raquídeo y el jefazo va a estar en la cavidad craneal. ¿Sí? Entonces el sistema nervioso tiene una cualidad concreta, va a estar dentro de un continente óseo. ¿Sí? La cavidad craneal y el conducto raquídeo. Después de eso va a estar envuelto por membranas protectoras, las meninges. ¿Ya? Después de eso va a estar bañado en un líquido externamente que le proporciona protección, nutrición y limpieza. ¿Sí? Eso es el espacio subaracnoideo y el líquido es el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando vamos a estudiar al sistema nervioso, tenemos que pensar en que lo primero que tenemos que ver es el exterior. Las cavidades, el aspecto, los relieves, las rugosidades, los envoltorios, el líquido y esa cavidad externa. Entonces, en anatomía usted va a encontrar eso con este término, configuración externa. Cuando estudiamos el sistema nervioso central, entonces tenemos que enfocarnos en la configuración externa. El estudio del continente óseo, las coberturas óseas, cráneo y vértebras, cavidad craneal y conducto raquídeo. Tenemos que pensar en el líquido cefalorraquídeo, el líquido que está por afuera. Configuración externa es por afuera. ¿Sí? Me imagino que ustedes en el colegio les habrán mencionado que hay algo que se llama espacio subaracnoideo. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado de las meninges? ¿Cuáles son las meninges? A ver, vamos a checar unos comentarios por ahí. Ya, él usted que está queriendo ganar. Dele. Ya, dura madre, ¿cómo también se llama? Dele, póngale. Dura madre, también denominada paquimeninge, ¿no? Dura por duro, y paqui es lo mismo, duro, ¿sí? O paquimeninge. Y las leptomeninges o meninges blandas, que son unos envoltorios como plastiquitos que tiene dentro la médula. ¿Okay? El sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entre la aracnoides y la vía madre queda un espacio que tiene unas como trabéculas salientes, de la que vamos a hablar bastante. Esta cavidad se llama espacio subaracnoideo y está bañado en líquido. Y sirve para que el exterior del sistema nervioso central mantenga un colchón de soporte. ¿Ya? Entonces, en muchas partes del sistema nervioso usted va a encontrar que el espacio subaracnoideo forma una especie de colchón de gajos de mandarina. ¿Han visto los gajos de mandarina? ¿Qué lo han visto, no es cierto? Es una telita y por dentro son unas gotitas, ¿no? Entonces es blandito. Es como una almohada de como un colchón de agua, pero hecho por pequeños segmentitos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El espacio subaracnoideo sirve como un colchón, es una de las principales funciones. Y los espacios abultados, como gajos de mandarina, que tiene el espacio subaracnoideo, toman el nombre de cisternas. ¿Ya? ¿Sí saben lo que es una cisterna? ¿Sí saben cómo es un tanque cisterna? ¿Para que se acuerden? ¿Cómo es un tanque cisterna? ¿Qué es un tanque cisterna? Los camiones esos que llevan el agua, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si han visto unas cosas así.
¿Sí? Ya. ¿Qué es lo que sucede? Estos tanques cisternas tienen en el interior compartimentos. ¿Sí? Y los compartimentos van llenados de agua. ¿Cuál es la finalidad de esos compartimentos? Si es que yo no tuviera los compartimentos y este carro gira, hace una curva, toda el agua se movería y el carro se volcaría. Cuando yo tengo cisternas, el agua solamente se mueve aquí, entonces el efecto físico se limita a cada cuadradito. ¿Sí? El agua se mueve como en pequeñas ollitas. Entonces es diferente la fuerza que adquiere el agua en pequeñas porciones que si es que yo tuviera una ollota. Solamente vaya a la casa y compare, mueva una olla y luego vaya hacia el tanque del patio. ¿Pero cuál es tu? ¿Ya? Entonces, estos segmentos, estas porciones sirven para distribuir la fuerza del agua y que proporcionen equilibrio. Y estos se llaman cisternas, por eso se llaman tanques cisternas. ¿Ya? Y por eso el espacio subaracnoideo que está dividido en gajitos presenta estos espacios que se llaman cisternas. ¿Ya? Cuando estudiemos entonces al sistema nervioso central, tendremos que ver al hueso, tendremos que ver a estas cisternas, tendremos que ver el espacio subaracnoideo y tendremos que ver cómo se distribuye la dinámica. Pero no solamente eso, tenemos que también describir el aspecto. Y aquí viene un ejemplo que suelo decirles. Con mucha frecuencia, ¿no es cierto? ¿Para qué me va a servir estudiar el aspecto externo del sistema nervioso? ¿Ya? Resulta que su mamá en el kinder le dice: mi hijito querido, mi hijita querida, te tengo una sorpresa que te va a encantar, pero vos no vas a saber qué es hasta que abra el paquetito. Usted emocionado, pues no abre la lonchera para ver qué es lo que le ha mandado la mamá y envuelto en aluminio encuentra un objeto que tiene esta forma. ¿Qué es lo que le mandó la mami envuelto en aluminio? Un pinche dinero. Abre el aluminio y efectivamente lo tiene. ¿Usted cómo supo lo que había en el interior? La forma, el aspecto, los relieves. De la misma manera hay en el interior, donde hay núcleos que generen relieves, donde hay surcos, donde pasa un vaso sanguíneo, tengo que ver el aspecto y después pues corto la banana y podré ver si tiene sus semillitas así, que era barbacanete o cera, que era orito, lo que sea. ¿Okay? Entonces el primer paso es la descripción del aspecto externo que pertenece a la configuración externa antes de pasar al siguiente paso del estudio del sistema nervioso central, la configuración interna. Esto lo van a hacer bastante práctico. Primero van a estudiar el aspecto y después cortan al espécimen para que ustedes vean dónde están los núcleos. Entonces, en la configuración interna, en el sistema nervioso central, usted lo que va a ver es la distribución de las neuronas y la distribución del tejido de soporte del sistema nervioso. Donde hay neuronas, ya no se van a formar ganglios. ¿Dónde teníamos ganglios? En el sistema nervioso periférico. Acá, donde usted encuentre grupos de neuronas, cuerpos neuronales, usted va a hablar de núcleos. ¿Ya? Y los núcleos tienen un aspecto como marroncito oscuro, lo que se denomina sustancia gris. ¿Sí? Estas neuronas van a prolongar o van a proyectar sus axones o van a recibir información a través de sus dendritas. Estos axones tienen unas envolturas de grasa, ¿ya? Denominada mielina, cuyo fosfolípido base es la esfingomielina, de ahí su nombre. Y el aspecto o esta grasa tiene la particularidad de darle un color claro, ¿ya? Entonces, donde usted encuentre fibras, no núcleos, fibras, usted encontrará sustancia granular, ¿ya? Entonces, donde encuentre sustancia gris, usted encuentra núcleos. Donde encuentra sustancia blanca, usted encuentra fibras. En el caso del sistema nervioso central, no se llaman nervios, se llaman fascículos, axones
fascículos, haces o tractos. Ustedes pueden encontrar con esos nombres. ¿Estamos? Tengo que ver. Y también tenemos que pensar, aunque no esté aquí, en el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué les hago esta acotación? Teníamos el sistema nervioso central aquí, ¿no es cierto? Vemos la cobertura ósea. Esto de acá, tenemos la dura madre acá, tenemos la aracnoides acá, tenemos la pía madre acá. Esto es el espacio subaracnoideo, ¿verdad? Decíamos que en sectores como la base del cráneo hay unos sitios así abultados que se denominaban cisternas, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ya. Y tenemos que ver este relieve de acá, este giro de acá, si es que acá se forma un repliegue, acá hay una voz, etc. Eso es configuración externa. ¿Ya? Si es que yo hago el corte en cambio y veo sustancia gris, veo un núcleo acá, eso es configuración interna. La sustancia gris formada por cuerpos neuronales y los fascículos que se forman alrededor de sustancia blanca son tractos, haces o fascículos. ¿De acuerdo? Pero que también encontramos aquí en el interior unas cavidades. ¿Ya? Y las cavidades de líquido cefalorraquídeo que tienen líquido cefalorraquídeo aquí en el interior, ¿ya? Se forman a partir de una pequeña cavidad en el periodo embrionario que se llama el conducto del tubo neural. Usted ya habrá escuchado en la médula espinal que tiene un conducto aquí en el centro. Ese conducto es el conducto ependimal, que es un hilo lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Entonces, en la configuración interna, esta cavidad de aquí es el conducto espinal o conducto ependimario, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Donde se dilata la configuración interna, ya no se va a llamar cisterna, se va a llamar ventrículo. ¿Sí? Las dilataciones en la configuración externa, es decir, en el espacio subaracnoideo, se llamaban cisternas. Las dilataciones con líquido cefalorraquídeo en la configuración interna, en cambio, se llaman ventrículos. Si es que acá yo tengo estas dilataciones, se llamarán los ventrículos laterales. Si es que yo encuentro una dilatación por acá, se llamará tercer ventrículo. Acá hay otro más que se llama cuarto ventrículo. Pero si es que yo encuentro el conducto ependimario y que acá se dilata, ¿ya? En el conducto ependimario, eso se llamará ventrículo terminal. ¿Sí? Entonces, cuando estoy en configuración interna, ¿cómo se llamaba esto? Ventrículo. Cuando estoy en configuración externa, ¿cómo se llamaba esto? Externa. ¿Ya? ¿Por qué es importante tener referencia de estos componentes? Usted va a hacer descripciones de elementos, va a hablar, ¿cierto? Cuando hablamos de configuración externa, generalmente son descripción de aspectos, de elementos, de componentes. Cuando es configuración interna, usted habla de estructura, núcleos, conexiones. ¿Okay? Pero usted tiene que diferenciar muy bien cuáles son los elementos de configuración externa y cuáles son de configuración interna, porque eso determina si es que lo que está afectado es el eje nervioso o es externa la lesión. Les doy un ejemplo. Si es que hay un hematoma epidural, quiere decir que se ha acumulado sangre fuera de la dura madre. La descripción de las meninges, ¿en dónde está? En la configuración externa. Un hematoma epidural entonces estará en el eje, será axial o será extraaxial. Extraaxial. Listo. Cuando se afectan los componentes de la configuración interna, entonces vamos a tener afectaciones intraaxiales o axiales. Un tumor de la glía, que es el tejido conectivo del sistema nervioso,
o el sistema de soporte, ¿ya? Puede producir un tumor que se llama astrocitoma, ¿ya? O un glioma. La glía es son las células de soporte del sistema nervioso. Si forman un tumor, se llama glioma. El glioma va a estar metido en la sustancia blanca. ¿Va a ser una lesión axial o extraaxial? Axial. Ahora tenemos que se multiplican células en la meninge. La meninge forma un meningioma o un meningosarcoma. El meningioma será una lesión axial o extraaxial. Extraaxial. Si yo tengo un ependimoma que se ha formado en la cavidad ventricular o en el conducto ependimario, será una lesión que está en el líquido cefalorraquídeo. ¿Será una lesión axial o extraaxial? Axial. Si es que yo tengo un cordoma, que es un tumor de la notocorda que se formó en el hueso de las vértebras, ¿será una lesión axial o extraaxial? Extraaxial. Entonces usted ahora comprende cuando en el reporte de radiología le dicen lesión extraaxial que compromete las meninges. ¿Sí? Y si le dicen lesión axial que se construye las meninges, en cambio usted piensa que el reporte le dice que se formó en la médula espinal. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Clarísimo? Listo. Una hemorragia que afecta a la sustancia gris sería una lesión axial o extraaxial. Axial, correcto. Un tumor vertebral que comprime a la médula y se mete hasta el ventrículo, sería una lesión axial o extraaxial. Axial. No, extraaxial, perdón. Extraaxial. ¿Por qué extraaxial? Dijo que viene del. ¿Por qué dijo? Se mete al ventrículo. ¿Ah? Que se mete al ventrículo. Porque se metió al ventrículo, pero ese ventrículo es extraaxial. Es lo que nos tiene que entonces. La lesión de origen, el origen de la lesión es en dónde? La vértebra. En la vértebra, entonces es extra. Axial. Listo. Aquí ejemplos de lo mismo para que ustedes se acuerden: sustancia blanca, sustancia gris. Miren acá, aquí está una metámera, ¿no? Miren la médula espinal, llega una raíz sensitiva en el sistema nervioso periférico. Este es un nervio periférico. Aquí sí ven un abultamiento, esto es un ganglio, el ganglio sensitivo. Y tiene una raíz motora que se une para formar un nervio mixto. Entonces, este es un nervio raquídeo. Les decía que el nervio raquídeo va a buscar, así como tiene el ganglio sensitivo, va a buscar un ganglio autónomo. Miren, se proyectan estos ramos que conectan a este ganglio, que es un ganglio autónomo. Las motoneuronas de aquí van a ser somáticas, ¿cierto? No. Las de este ganglio, ¿qué serían? ¿Qué tipo de motoneuronas tendrían? Autónomo. Porque las motoneuronas somáticas, sus somas, ¿dónde están? En el central. En el sistema nervioso central, están metidas acá. ¿Sí? Esta es la mente. ¿Estamos? ¿Sí? Ejemplos: en el caso del sistema nervioso periférico, dijimos, pues, ¿no es cierto? Vamos a tener la división en los nervios raquídeos, que van a formar pares. Encontramos 31 pares de nervios raquídeos, es decir, que van a haber 62 nervios raquídeos. Estos van a tener los componentes que estábamos viendo, ¿no es cierto? Los nervios raquídeos van a tener una raíz sensitiva, que es dorsal, vea la parte posterior, una raíz motora, que es ventral, o que mira hacia adelante, que al unirse forman un nervio mixto o un nervio raquídeo de cada lado. ¿Ya? ¿De cada lado de qué? De el segmento medular que lo forma. ¿Okay? Está parado. Bueno, ahí está. Entonces, lo que voy a tener acá, el rato que se unen las dos raíces, sensitiva y motora, va a ser un nervio mixto. ¿Sí? Tenemos de que la raíz dorsal usualmente tiene por norma un ganglio posterior. Ese ganglio dorsal es el ganglio sensitivo y va a tener la neurona sensitiva. ¿Ya?
Y tenemos el componente motor que, como vemos, emite estas fibras buscando un ganglio autónomo. ¿Sí? Este ganglio autónomo va a atender a la neurona motora autónoma. Y como dijimos, estimada doctora, cuénteme, ¿dónde estaría entonces la neurona del sector sensitivo? No, ¿dónde estaría la neurona somática, la motoneurona somática? Central. No quiero ser ave de mal agüero, pero si es que no me prestan atención o no son capaces de mantener la atención en forma prolongada, se van a jalar. No quiero pronunciar pendejadas, pero no les veo con mucho futuro si se distraen tanto. Yo no soy ahorita chapa, en la sierra decimos chapas a los pacos. Y usted, creo que sería una falta de respeto si es que yo les pido los celulares en la clase. Es su problema, doctora, si es que se distraen con el teléfono. Pero no me vendrán llorando si es que se jalan después. Usted ha adquirido un compromiso. Usted quiere ser médico. Usted se metió a esta cosa. Mi abuelita decía, si quieres jugar a Cristo, pues muere crucificado. Usted mismo se lo asusta. Si es que siente que no está en capacidad de tolerar información compleja y de mantener la atención o de manejar esta información para volverla a conocimiento, piense dos veces en lo que está montado. Pero yo no voy a ser el que le diga eso, ni me voy a poner en ese plano de estarle buscando el celular o de estarle a cada rato llamando para que me preste atención. Esta época, el ciudadano común es víctima de una adicción que está minándoles a ustedes, principalmente. Yo ya soy viejo, entonces es más difícil que me afecte, aunque me afecte igual. Yo también tengo un problema de adicción, ¿no es cierto? No paro de ver o de estar scrolleando las pendejadas que me pasan en el teléfono. Pero eso perjudica mucho en el tiempo y la atención que ustedes prestan. Esta generación tiene problemas serios de concentración. No tolera atender algo más de 50 segundos y eso es grave. Es la generación del TikTok. Por lo menos en mi generación aguantábamos videos de YouTube de 30 minutos. Entonces, por Dios, piense que usted se perjudica. Combata su adicción al teléfono y su necesidad de estar en otro lado cuando su atención debe estar, si no el 100%, en un alto porcentaje aquí. Piense que lo que usted haga con estos cursos, con esta carrera, va a afectar la vida y la salud de gente. Y que le va a dar de comer o le va a tocar taxiar. Y no me parece que se saque la mierda acá para que después maneje un Uber. O que le haga gastar a sus papás para que luego se vuelva una persona mediocre que mate gente. Entonces le pido encarecidamente, piénselo 2 veces y preste atención. Enfóquese en optimizarse. Sea usted su misma medida y supérese. Pero si le va a volverse mediocre, no voy a ayudarle. A mí me encanta ayudar, impulsar cuando veo que hay un esfuerzo, aunque haya dificultades. Pero cuando les vale madres, usted también empieza a valerle madres. Sí. Cierro puertas. Seguimos. Ya, tengo unos minutos. Tenemos entonces los nervios craneales, por otro lado, que como decíamos son irregulares. Aquí tenemos un ejemplo, este es el nervio trigémino. El nervio trigémino tiene 3 raíces, la que estamos viendo acá es la mandibular, que tiene un componente netamente sensitivo. Y algunas fibras motoras y viscerales se meten por ahí, pero es un componente sensitivo. El trigémino tiene 3 raíces y una aparte que es motora. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo de un nervio netamente sensitivo, va a dar la sensibilidad de la cara, ¿ok? Y al mismo tiempo va a dar la motricidad de los músculos de la masticación. Pero así como da la sensibilidad de la cara, el que se hace mover la cara no es el trigémino. ¿Cuál es? El facial.
¿Sí? Entonces vean las irregularidades, las variabilidades que tenemos a este nivel. El sistema nervioso periférico, sin embargo, mantiene su organización. Ganglios sensitivos, nervios sensitivos, ganglios autónomos, nervios motores con componente somático y visceral. Y bueno, nos quedaríamos acá. Esta parte es un poquito, bueno, simpática lo que vamos a ver aquí. Nos va a dar también un punto de partida para lo que tenemos que saber en el momento en que veamos el sistema nervioso simpático en el tercer parcial. Me he tomado bastante tiempo, pero necesito que ustedes que apoyen un poquito esto, apoyen el emprendimiento. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cuál haga el gasto? Vean los videitos, yo le voy a subir el siguiente. Me estoy quedando en esto y no paso porque necesito urgidamente que esto lo tenga muy claro. Porque lo siguiente es solamente mencionar y agregar cosas a lo que usted sabe como base. Si es que usted esto no lo maneja, no va a manejar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Listo, doctores, antes tenía hasta las 2:15, ahora siento, ya me empiecen a ver, corta las 10 para las respuestas. Pero entonces, en todo caso, por favor, échenme un ojo